Nuevamente buenos días, iglesia. Después de haber estado un tiempo alabando al Señor, vamos a la palabra de Dios. Quiero que me acompañes por favor al libro de Proverbios capítulo 22 versículo 17 para que comencemos recibiendo lo que Dios quiere darnos hoy. Necesitamos en este tiempo concentrarnos un poco en la palabra de Dios. Hoy estamos nuevamente generando esta predicación desde aquí, desde nuestro templo en construcción, en ampliación. Como pueden ver, estamos cada vez más adelantados, levantando esos muros altos. Vamos a tener un sitio magnífico para podernos reunir. Ahora, para que sea más pronto, ya falta cada vez menos tiempo, hemos adelantado mucho. Y doy gracias por toda la generosidad de quienes están ofrendando y diezmando para que podamos hacer esto una realidad. Muy bien, vamos entonces a Proverbios capítulo 22, versículo 17, a lo que vinimos, a que la palabra de Dios nos hable. Dice Proverbios 22, 17, presta atención, escucha mis palabras, aplica tu corazón a mi conocimiento. Padre, te doy gracias por tu preciosa palabra, por lo que tú quieres que hoy, Señor, nosotros aprendamos. Te doy gracias porque me has ministrado a mí con este tema ya hace varios días, Señor, y me has permitido madurarlo, darle vueltas, Señor, y hoy quisiera, Padre Santo, comunicarlo a la iglesia como tú me lo has comunicado a mí. Por eso te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú guiándome, Señor, y que seas tú poniendo en la mente de cada uno de nosotros la convicción, la claridad de lo que tú quieres, Señor, para cada uno de nosotros. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hace 15 días, estuvimos viendo que Dios nos habla, que para que eso sea una realidad tenemos que sentarnos a escuchar a Dios. Y vimos cómo tenemos siempre que reconocer que somos criaturas y Él es el creador, que hablamos es con Dios, el creador del universo. Vimos también cómo es importante dedicarle un tiempo a esto. Espero que en estos 15 días hayas tenido momentos para sentarte a hablar con Dios. Como María, no te hayas perdido lo mejor, que no hayamos sido como Marta y por andar ocupados no hayamos tenido un ratito para estar con el Señor. Luego, también que hayas crecido al oír al Señor en tu conocimiento de Dios y lo más importante, que en estos 15 días hayas recibido revelación de Dios, para pasar luego a poner en aplicación lo que has conocido. De esa manera, nosotros podemos buscar a Dios para que Él nos hable. Hay una pregunta complementaria a esta y que tal vez nos hacemos más seguido y que nos inquieta más, y es cómo reconocer la voz de Dios, cómo saber que Dios es realmente quien nos está hablando. Por eso te decía hace 15 días que esta era una serie de 2 en la que íbamos a ver que Dios quiere hablar con nosotros, cómo hacer para poder oír la voz de Dios, y hoy la complementamos con cómo reconocer la voz de Dios. Tenemos 5 puntos el día de hoy y quiero que reflexiones un momento. ¿Cuántas veces en la Biblia encontramos esta frase, y Dios dijo, o y dijo Dios? Vamos a encontrarla permanentemente, por eso llamamos a la Biblia la palabra. ¿Y la palabra de quién? La palabra de Dios. Amén. ¿Por qué será que Dios dice? Porque quiere que nosotros tengamos certeza de que es Él quien nos habla. Y también podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis repetidamente la cantidad impresionante de veces en que Dios le habla a hombres y a mujeres en la Biblia. Podemos encontrar al Señor hablándole a Adán y a Eva, podemos encontrar al Señor hablándole a Sara, podemos encontrar al Señor hablándole a Moisés, podemos encontrar al Señor hablándole a David, podemos encontrar al Señor hablándole a las jueces. En tantas partes de la palabra de Dios y en el Nuevo Testamento le habla el Señor al padre de Juan el Bautista, le habla el Señor a María, le habla el Señor a los discípulos, en fin, el Señor quiere hablar con nosotros. Pero el mismo Señor nos advierte que tenemos que tener cuidado cuando escuchamos voces, qué voces estamos escuchando. Y esta predicación va a tener una comparación paralela siempre entre qué es escuchar la voz de Dios y qué es no escuchar la voz de Dios, o más bien de quién vienen las otras voces que nosotros recibimos que no son de Dios. Y vamos al primer punto. Como premisa te quiero ayudar en esta predicación. Ojalá que te puedas aprender las 5 preguntas que vamos a compartir hoy
para que sepas cuando estás escuchando la voz de Dios, que sea realmente la voz de Dios, que estás reconociendo la voluntad de Dios para tu vida. Y el primero es hacerte esta pregunta: lo que está viniendo a mi mente, lo que está viniendo a mi corazón, lo que está viniendo a esta idea que empieza a darme vueltas, ¿está de acuerdo con la palabra de Dios? Esa es la primera pregunta. ¿Está de acuerdo con la palabra de Dios lo que estoy escuchando? Hay una razón elemental, sencilla, rápida y lógica para entender que esto tiene que ser así. Dios no se contradice. Nunca se contradice Dios. Entonces Dios no nos va a decir una cosa en la Biblia y lo contrario en nuestra mente. Jamás. No va a pasar. Ten siempre clara esa premisa. Y por eso es que tenemos que estudiar y estudiar la Biblia para saber qué es lo que dice la palabra de Dios. Es el tamiz, el filtro, el colador por el cual toda idea que venga a nosotros, todo sentimiento que venga a nosotros, Dios nos habla en circunstancias, Dios nos habla en la creación, Dios nos habla a nuestra mente, la tenemos que pasar por el colador de la palabra de Dios. Acompáñame a Lucas, hoy vamos a pasear por la palabra de Dios. La suma de tus palabras es la verdad, tus rectos juicios permanecen para siempre. Acompáñame a Lucas capítulo 21, versículo 33. Esto es algo que tú tienes que hoy tomar una decisión. ¿Lo vas a creer o no lo vas a creer? De eso dependerá de aquí en adelante que tú reconozcas realmente la voluntad de Dios. Dice Lucas 21:33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. La palabra de Dios es eterna. Todo pasa, todo se reevalúa, todo se devalúa, pero la palabra de Dios permanece. En la misma propia palabra de Dios nos dice que al final de los tiempos toda la creación que conocemos pasará. Los seres humanos seremos diferentes, seremos transformados. Nada de lo que conocemos nosotros aquí física y materialmente en el mundo natural será lo mismo, pero la palabra de Dios claramente nos dice que ella no pasará. Y te voy a decir por qué no pasará, porque es la verdad. La verdad, a pesar de lo que nos estén enseñando ahora, la verdad no cambia. La verdad es la misma si la crees que si no la crees. La verdad es la misma si la conocemos que si la desconocemos. Hoy en día, la Tierra, el planeta Tierra sabemos que es redondo, que es una cosa que no es perfectamente redondo, no es una esfera perfecta. De hecho, es más bien como achatada en los polos y un poquito deforme, es más grande un hemisferio que el otro, más anchito, más gordito de un lado que del otro. Pero para podernos hacer una idea, decimos que la Tierra es redonda. Bueno, hay por ahí teorías y bueno, no faltan cosas como que ahora hay algunos que dicen que no, que la Tierra es plana, sino que nos mantienen engañados. Bueno, hay cosas de cosas. Hoy en día yo de verdad me aterro de ver qué cosas pasan, pero la Tierra es redonda si tú lo crees o si no lo crees. Hay muchos argumentos físicos, fotografías desde la atmósfera, etcétera, etcétera, desde fuera de la Tierra, con lo cual podemos llegar a la conclusión de que sí, la Tierra es redonda. Pero en el año 1400 la gente creía que la Tierra era plana. ¿Sabes qué? Del 1400 hacia atrás, del siglo XV hacia atrás, la Tierra era redonda. Y sabes que hasta que Dios transforme esta creación, la Tierra seguirá siendo redonda. Sea que tú lo creas o que no lo creas. En la Biblia se nos advierte esto. La palabra de Dios es la verdad y la verdad no cambia. Por eso es que nos enseña el pastor Darío, no me acuerdo a quién es que él cita, si es nuevo en relación con la fe nuestra, en relación con la palabra de Dios, si es nuevo, no es importante. Porque la palabra de Dios está cerrada y no cambia la palabra de Dios. Por eso a veces a mí me duele el corazón de ver tantas personas preocupadas con detalles de la Biblia, con cosas que no van a transformar la fe de las personas, y en unas peleas, y en unos análisis, y en unas discusiones, pero no hay cambio personal. De nada nos sirve saber mucho sobre las costumbres judías o sobre las fechas exactas, etcétera, etcétera, si la palabra de Dios no está trayendo cambio y transformación a nuestra vida. La palabra de Dios es la verdad. Y entonces, fíjate, te voy a poner un par de ejemplos rápidos en este punto
en relación con la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué opinamos nosotros de pagar impuestos? En estos días alguien me decía es que es demasiada la carga impositiva que nos ponen los estados. Pero yo te quiero llamar la atención sobre esto. El Señor Jesucristo le preguntaron que si había que pagar impuestos y él dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y eso no va a cambiar. Si nosotros tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar impuestos. Si a ti te viene una idea, un pensamiento, un sentimiento, normalmente esos pensamientos vienen por temor a no tener, y entonces no estás confiando en Dios sino en el dinero, de este año no pago los impuestos, este año no porque es que la cosa viene mal, entonces no voy a pagar los impuestos. Yo te lo digo claramente, entonces el Señor Jesucristo estaba diciendo que pagáramos los impuestos y luego cambió de parecer. Fíjate cómo tenemos que revisar lo que pensamos, si corresponde con la palabra de Dios o si es contrario a la palabra de Dios. Yo me encuentro muchas veces con personas que tienen relaciones sexuales sin estar casadas y me dicen, yo amo a Dios y yo quiero ser un buen cristiano y yo quiero, ¿vale? ¿Y por qué no te casas? Ah, porque eso es una cosa de los hombres, porque no sé qué. Me empiezan a decir, ¿dónde dice en la palabra de Dios que hay que casarse? Y yo le digo, tan sencillo como leer el Sermón del Monte cuando el Señor Jesucristo nos dice que los esposos no se separen de las esposas. Y cuando más adelante dice que por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y llegarán a ser un solo ser. Citando al libro del Génesis, desde el comienzo el diseño de Dios es que esté casada la pareja para tener sexo. El sexo no es sucio ni es cochino, ni es una mala cosa, es una cosa bendecida por Dios. Con una cantidad de propósitos espectaculares para el desarrollo de las personas y de las parejas. Pero de pronto hay gente que dice, no, pero es que eso era en otra época. Cambió la palabra de Dios. El sexo por fuera del matrimonio se llama fornicación y es pecado. Y trae consecuencias súper dolorosas. Pero algunos me dicen, no, pero es que, pastor, es que yo la amo. ¿Tú la amas o la deseas? Son dos cosas diferentes. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es la misma. Me llama mucho la atención cómo a veces algunos vienen y me dicen, no, pastor, es que Dios me mostró que tal mujer va a ser mi mujer, tal persona va a ser mi mujer. Vale, primero, confírmalo con Dios y después pídele el consentimiento a ella. Después comprométete con ella de por vida y después ten relaciones sexuales con ella. No al revés. No al revés, no funciona al revés. Pero ¿qué es lo que hacemos? Lo contrario. Y traemos y llegamos a estar en unas situaciones demasiado complicadas por esta situación. Nosotros no podemos cambiar la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos dice en Gálatas 1:8, pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo os predicara un evangelio distinto del que os hemos predicado, que caiga bajo maldición. Ojo a lo que dice allí Pablo mismo a la iglesia de Galacia. Pero si alguno de nosotros, o sea, él mismo, o un ángel del cielo, os predicara un evangelio distinto del que os hemos predicado, que caiga bajo maldición. Mira, las mayores herejías y las religiones emergentes que se han convertido en sectas, surgieron de teóricos ángeles que les dijeron un evangelio diferente a quienes lo recibieron. ¿Quieres que te dé unos ejemplos? Año 610 después de Cristo, Mahoma. Dice que un ángel del Señor vino y le dio el Corán. Pero ahí están los testigos de Jehová, los mormones, recibieron revelaciones diferentes. La palabra de Dios está completa y cerrada, la palabra de Dios no cambia. ¿Quieres saber qué es la voluntad de Dios? Tiene que estar dentro de la palabra de Dios, dentro de la Biblia. No puede haber nada diferente. Entonces la primera manera de saber que estoy escuchando la voluntad de Dios, de reconocer la voz de Dios, es filtrarla a través de su palabra. Hacerme la pregunta, ¿está de acuerdo con la palabra de Dios? Y vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿me ayuda a ser más como Cristo? Esto que está viniendo a mi mente, que está llegando a mi corazón, que me está dando como una idea de que esto es lo que Dios quiere, como una sensación, ¿no? ¿Me está ayudando a ser más como Cristo? ¿Sí o no?
Es importante que nosotros tengamos muy en cuenta este punto. ¿Por qué lo digo? Porque si vamos a Efesios 4:13, encontramos lo siguiente. Dice, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. ¿Cuál es el propósito de Dios con nuestra creación y cuál es el propósito de Dios con la iglesia? Que los creyentes en Cristo nos conformemos a la estatura de Cristo, que lleguemos a ser conforme a la plenitud de Cristo. Y entonces si te viene un pensamiento y crees que es de Dios y el pensamiento te está diciendo cosas como no perdones, no te estás asemejando a Cristo. Cosas como date una licencia, haz ese trabajo aunque sea en negro, vete a otro país sin tener la documentación. Yo lo revisaría mucho. Porque esas cosas no nos hacen como Cristo. Cristo es obediente a la ley, ¿cierto? Cristo es el estándar, esta palabra la entendemos fácilmente, ¿no? Es el estándar, es la vara de medir que Dios quiere que nosotros usemos para ajustar nuestra conducta. Claro, cuando nosotros decimos, pero yo llegar a ser como Cristo, Señor, eso es imposible. Si Dios te está hablando para que tu comportamiento, para que tu personalidad, para que tú empieces a ser más parecido a Cristo, entonces es Cristo, es Dios quien te habla, porque ese es el propósito de Dios con nuestras vidas. La asignación en la tierra es una asignación temporal. Nosotros aquí no vamos a terminar de pasarla tan bien como quisiéramos, porque este no es nuestro destino final. Nuestro destino final es el cielo. Pero Dios no nos mandó directamente al cielo porque quiere que en este tiempo nosotros aprendamos a ser como Cristo. Cuando te venga una idea de cualquier actividad en tu vida, pregúntate, ¿esto me ayuda a ser más como Cristo? ¿Más misericordioso? ¿Más bondadoso? ¿Más veraz? ¿Puedo estar tranquilo de que todo el mundo sepa de lo que yo estoy haciendo? Y eso te va a dar la respuesta de si viene o no viene de Dios. Este mundo en el que estamos nosotros es un mundo caído. Y la vida es difícil, Y aún para los cristianos la vida es difícil. Yo estoy un poco triste de oír tanto sermón barato, motivador, que le dice a la gente que en Cristo ya entonces tenemos todo resuelto. Señores, en este mundo vamos a enfrentar aflicciones, pero confiemos en Jesucristo. Él ha vencido al mundo. ¿En quién tenemos que confiar? En aquel a quien nos tenemos que parecer. Si la idea que te viene, si el pensamiento que te viene de Dios, ¿cómo reconoces que sí viene de Dios? ¿Te vas a parecer a Cristo? Me acuerdo unas pulseritas que vendían por ahí que decía, pregúntate cómo lo haría Jesucristo. Con las siglas en inglés, ya no me acuerdo, no sé qué, J. WWJ. ¿Cómo lo haría Jesucristo? Ese es un magnífico rasero para saber que nosotros estamos escuchando la voluntad de Dios. Pero todo lo que no sea conforme a la voluntad de Cristo no funciona. Pablo lo dice en Filipenses 2:5. Vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús. Mira la actitud. La actitud nuestra debe conformarse a lo que Cristo nos pide que hagamos. Y por eso tienes que revisar tus pensamientos. ¿Vienen de Dios o no? ¿Cómo lo sabemos? Mira cómo en 2 Corintios 10:5 la palabra de Dios nos dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Tú crees que Dios nos va a decir esto en su palabra y que luego nosotros vamos a poder tener pensamientos contrarios a lo que Cristo desea? De esa manera vamos a confirmar. Alguien me decía, pastor, pero ¿qué problema hay en que yo compre mucho la lotería porque va y me la gano y hasta diezmo en la iglesia? Mire lo bueno que yo voy a hacer. Pues porque estás poniendo tu fe en el azar, en que no vas a hacer nada y vas a recibir mucho. Pero Dios no quiere eso para nuestras vidas. Dios quiere que valoremos lo que nosotros ganamos.
Y muchas veces hacemos esos atajos. Mira, con Dios no hay atajos. Dios nos puede sorprender, Dios nos da cosas maravillosas. Esta iglesia en tiempo de pandemia, en vez de que los diezmos hayan bajado, hemos podido llevar adelante una obra que durante años estuvimos orando y calculando por el costo que ella representa. Eso es un milagro de Dios, eso es una bendición de Dios. Y Dios se ha encargado de mandar de un lado y del otro lado. Cuando pusimos en acción nuestra fe, Dios nos respaldó. Pero eso no quiere decir que entonces yo mañana voy a empezar a tumbar aquí todo el vecindario y a construir una... si no tengo esa orden de Dios. ¿Y para qué hacemos esto? ¿Para que nuestro ego se suba y se inflame? ¿O para que ahí se adore y se alabe al Señor Jesucristo y se le dé la gloria y la honra al Señor Jesucristo? Ojo con el orgullo denominacional, iglesia. Esa no puede ser nuestra motivación. Cristo no hacía nada buscando que la gente tuviera en Él alguien a quien adorar sin entender por qué. Cristo se entregó por nosotros y por eso lo adoramos. Él no se puso por encima, Él se entregó por nosotros. Entonces, lo que haces, ¿te hace parecido a Cristo? 2 puntos hemos visto, 2 ranuritas del colador que vamos a usar para saber si lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, hacia donde está inclinándose nuestra decisión, creyendo que es la voluntad de Dios, si es verdaderamente la voluntad de Dios y poderla reconocer. Lo primero, ¿está de acuerdo con su palabra? Lo segundo, ¿te hace más como Cristo? Y entonces vamos a una tercera que me encanta. ¿Está de acuerdo con tu forma? ¿Está de acuerdo con lo que eres? El tercer punto es eso, lo que estoy pensando, lo que creo que Dios me está poniendo en mi mente, en mi corazón, al leer las escrituras, etcétera, en mi tiempo de oración, ¿está de acuerdo con mi diseño? Quiero que me acompañes, por favor, a Efesios 2:10. Esto es muy clarificador. Dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Vuelvo a leerlo. Porque somos hechura ¿de quién? De Dios. ¿Creados en quién? En Cristo Jesús. ¿Quién nos diseñó? ¿Quién nos creó? Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Con qué propósito? Para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Mira, Dios te formó en el vientre de tu madre. En el Salmo 139 está claramente como dice que Él diseñó cada una de nuestras partes de nuestros cuerpos. Y no todos hemos sido diseñados para todo. No todos tenemos la habilidad para todo. No todos tenemos la capacidad para todo. Y mucha gente se la pasa queriendo vivir la vida de otros. La forma, cuando digo si está de acuerdo con tu forma, la forma tiene que ver con estos elementos. ¿No? Tus dones espirituales, tu corazón, tus habilidades, tu personalidad y tus experiencias. Eso es lo que hacen de nosotros el ser que somos. Y Dios a todos nos dio dones espirituales. En Romanos 12:6 se nos dice, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Yo soy feliz cantando. Disfruto cantando. Mejor dicho, si hay una de las actividades que más me gusta es cantar. Amo cantar. El problema es que la gente no ama como yo canto. Eso no quiere decir que no cante, pero ese no es mi don. Dios no me creó a mí para ser cantante. Me pierdo de los compases, me desafino, entiendo un poco la teoría musical porque me ha gustado tanto que desde muy joven me puse a estudiar solfeo y cosas por el estilo. Pero por ahí para divertirme. Y uno de mis sueños es llegar a tocar el piano como una entretención. Pero ese no es mi campo de trabajo. Ese no es mi campo de trabajo. ¿Para qué te diseñó Dios? ¿Cuáles son los dones que Dios te ha dado? ¿Cuáles son los talentos que Dios te ha dado? Recuerdo muchísimo a alguien que vino un día y me dijo, una persona dedicada a la construcción ya hace rato, porque fue en la crisis pasada, por allá en el 2013, y viene y me dice, pastor, voy a montar una peluquería. Ajá, ¿y quién va a ser el peluquero? Yo. Yo le dije, yo no voy a ir a que tú me peluquees. Porque este hombre tiene una habilidad grandísima para construir. Pero, ¿cuáles son tus talentos? ¿Cierto?
Hay personas que se inscriben a estos programas de La Voz y de todas estas cosas. Esto lo aprendí de la prédica de la cual estoy sacando todo este material, que es una prédica de Rick Warren, y me pareció espectacular como lo dice el pastor Warren allí. No tienen quien los amen algunos de estos que se presentan a La Voz, porque si tuvieran alguien que los amara, les diría: no se presente, por favor, no vaya a quedar en ridículo, no se haga ese daño. ¿No has visto esas primeras pruebas cuando hay montones de gentes inscritas y se presentan unos que uno dice, pero por Dios, ¿no? Y entonces algunos dicen, es que Dios me mostró. ¿Cuál Dios? ¿El Dios de tus deseos? ¿El Dios de tu ambición? ¿El Dios de tu ego? Porque el Dios de la palabra te creó con un propósito y todos tenemos propósitos y diseños diferentes. Yo cuánto habría gozado, habría dado porque pudiera ser un buen futbolista. Amo el fútbol, me encanta el fútbol, me encantaba jugar fútbol. Mis compañeros me decían, ¿sabe qué? Más bien usted diríjanos desde la raya. Sabe mucho de fútbol, pero usted no tiene talento para eso. Eran los más de lindos. Cuando íbamos ganando 5-0 me decían, Andrés, entre. Ahí no estaba mi campo. Y algunas personas a veces tienen una experiencia corta con algo. Van un fin de semana a un campamento militar, a un entrenamiento, y ya quieren dejarlo todo por ser militares, pero no son capaces de levantarse antes de las 9 de la mañana, ni están dispuestos a recibir y acatar órdenes. Miren, en la iglesia se necesita mucha gente. Mucha gente. En estos días el Señor me ha tenido en mi corazón con la obra es muy grande y los obreros son pocos. Y hay gente que dice, no, yo quiero estar en la alabanza. Vale, ¿tienes conocimiento musical? No. ¿Interpretas un instrumento? No. ¿Te has propuesto estudiar música, canto, interpretación? No. ¿Por qué no empiezas por lo primero? Algunas veces, curiosamente, algunos jóvenes vienen y me dicen, pastor, yo quiero estar en Roca Kids. Y yo les pregunto por qué. Es que quiero enseñar. Vale, muy bien, buenísimo el fundamento. ¿Has enseñado alguna vez? No. ¿Te gusta cuidar niños? No. ¿Qué te gusta hacer? No, me gusta más bien es como, qué sé yo, enseñar historia. Pues creo que tienes que formarte si quieres entrar al Instituto Bíblico a ser profesor del Instituto Bíblico. Pero no cojas atajos. No cojamos atajos. ¿Cuál es el diseño de Dios para tu vida? ¿Cierto? Y entonces tenemos 3 preguntas ya. Primero, repítelas conmigo. ¿Está de acuerdo con la palabra de Dios? Segundo, ¿me ayuda a ser más como Cristo? Tercero, ¿corresponde con mi forma? ¿Con mis talentos? Y vamos al cuarto punto, que es, ¿me trae convicción o condenación? ¿Este pensamiento me está trayendo convicción o me está trayendo condenación? Y esto es urgente, iglesia. Mucha gente, muchos cristianos viven su vida en Cristo, siempre sintiendo que no son aptos para Dios, que están perdidos porque siempre están teniendo pensamientos de condenación. Y vamos a poner esto muy claro de una vez por todas, y para mí esta parte es muy importante hoy, porque necesitamos una iglesia que esté sana, ¿cierto? Mira, Dios no nos trae condenación, Dios nos trae convicción. Quien trae condenación es el diablo. Y hay una diferencia muy grande en quién es el que nos está hablando. Dios nos exhorta al cambio, el diablo nos oprime para que nos sintamos destruidos. Dios nos dice, esto que estás haciendo no es correcto. Debes hacerlo de esta otra manera, y cuando lo entendemos, nos da la convicción para hacerlo. Nos cuesta mucho trabajo muchas veces. Mientras que el diablo lo que hace es condenarnos permanentemente y no nos corrige en nuestro hacer, sino que nos condena en nuestro ser. Y entonces nos desvaloriza, nos quita el valor propio, la autoestima. Tú nunca podrás ser un buen cristiano porque tú esto o tú aquello y tú aquello. Cuando llega la convicción de Dios, inmediatamente
se llega al arrepentimiento. Sentimos pesar por el pecado, le confesamos a Dios nuestro pecado y empezamos a trabajar en un plan de cambio. Cuando viene del diablo, que es condenación, se siente tristeza, muchas veces se dice, ay Dios, perdóname, pero realmente de dientes para afuera y no hay cambio. Y eso nos lleva a la muerte. Tenemos en Romanos 8:1 una declaración que tienes que afirmar en tu mente. Por favor, ojalá la notes, ojalá la recuerdes en semana, le sigas trabajando a este versículo, Romanos 8:1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Por un momento, te quiero pedir que me pongas atención. ¿Estás unido a Cristo Jesús? ¿Cómo lo sabemos? ¿Has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador de verdad en el corazón? Muchas veces sentimos que nos hemos apartado de Dios, pero Dios no se aparta de nosotros. Y si sientes pesar por el pecado, por las cosas que no están bien, Dios nos está hablando para que cambiemos, pero no para condenarnos. Ya no hay condenación para el que está unido en Cristo Jesús. Ahora, no estás unido a Cristo Jesús, es momento de hacerlo. Es tiempo de hacerlo. Él te está dando perdón de pecados. Y eso quiere decir que nos va a mostrar nuestras actividades pecaminosas para que nosotros cambiemos, pero ya no nos llamamos más pecadores, nos llamamos santos porque Él nos ha santificado. Si viene de Dios, no es para condenación. Dios nunca ataca nuestro valor. Al contrario, Dios nos dice, tú eres tan valioso que entrego a mi Hijo por ti, para que tengas un cambio. La palabra de Dios no trae condenación. Dios es un Padre bueno, es el mejor Padre. Un Padre nunca desvaloriza a su Hijo. Nos enseña precisamente Dios en su palabra cómo ataca las acciones equivocadas, pero no a la persona. Y así tenemos que ser nosotros como padres, y como amigos, y como esposos. Nosotros tenemos que aprender esto. Dios no nos desvaloriza. En Apocalipsis 3:19, y hemos estado este último mes leyendo el libro de Apocalipsis y continuaremos esta semana, y cuando pasamos por ahí me emocioné yo tanto, ¿no? Y dice Apocalipsis 3:19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto sé fervoroso y arrepiéntete. No, por lo tanto te condeno, no sirves, no vales. No, Él nos reprende. A mí me reprende Dios, más frecuencia de la que me gustaría, porque me equivoco, pero para arrepentimiento. Y esa convicción me lleva a desarrollar planes de trabajo. Iglesia, yo quiero poder enseñar esto. Dios quiere que establezcamos planes de trabajo frente a nuestras áreas de pecado. El diablo nunca te va a dar un plan de trabajo frente al pecado. Te va a decir que mire qué clase de pecadores. El diablo siempre hace estas dos cosas. Minimiza el pecado antes de que tú caigas. Y luego maximiza la condenación una vez que has caído. El Señor siempre llama al pecado pecado. Pero nos da a nosotros la capacidad de ser redimidos. Y no te preocupes, Satanás va a estar ahí molestando siempre. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12, es que se ha puesto de moda en este tiempo en esta iglesia Apocalipsis. Dice, luego oí en el cielo, Apocalipsis 12, 10 la primera parte, luego oí en el cielo un gran clamor, ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios, ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Dios no está permanentemente acusándonos, Dios está exhortándonos a cambio. La acusación no viene de Dios. Mira, en las cortes de los seres humanos hay una persona que está como sindicado y luego como condenado, y ahí se acabó el asunto. Con Cristo hay tres partes. Cometemos el pecado, Él paga por nuestro pecado y nosotros somos rescatados. Ese es el plan de Dios, esa es la diferencia grande. Entonces, si estás creyendo que viene de Dios, la voz de condenación no es de Dios. La voz de exhortación, la voz de cambio. Él reprende y disciplina a quienes Él ama. Sí, claro que sí.
pero no para desvalorizarte, no para decirte no eres apto para mi reino, porque eso no depende de nosotros, sería imposible, depende de nuestro Señor Jesucristo que murió y resucitó por nosotros. Y entonces, quinto y último punto para saber si viene o no viene de Dios, es si siento paz o si siento ansiedad en relación con lo que estoy escuchando. Y esto es complicado, porque a veces no sentimos paz, sin embargo lo hacemos. A veces creemos que hay paz, pero tenemos paz cortoplacista y no miramos un poco la trascendencia de nuestras decisiones. ¿Para qué nos habla Dios? Dios nos habla para que nosotros tengamos paz, no para que tengamos intranquilidad. Cuando Dios nos habla muchas veces sentimos que tenemos que hacer cosas, sentimos que tenemos que ir hacia adelante y nos genera el Señor a nosotros carga, nos genera el Señor a nosotros dificultad. Tenemos que ir adelante, nos inquieta, pero no nos quita la paz. En 1 Corintios 14:33, en la primera parte dice, porque Dios no es un Dios de desorden, sino un Dios de paz. Un Dios de paz no habla para intranquilizarnos, un Dios de paz habla para darnos orden, para darnos armonía, para darnos paz. ¿Cómo reconozco que viene de Dios? Porque me da paz. Mira, no estoy diciendo que los vendedores estos de cosas que nos ofrecen gangas y todo esto sean hijos del diablo, ni mucho menos. Pero cuando a ti un vendedor te dice, mire, es que mañana se acaba la promoción y si usted no firma ahora y no me da el número de la tarjeta, usted va a perder no sé cuántos, tú no has perdido nada. Y le quitan a uno la paz de esa manera. Le llegan a uno correos. A mí me impresiona cómo la gente sigue cayendo después de tantas cosas que han pasado. No, pastor, ¿qué será que me llegó un correo que me dicen que me gané una herencia por allá en África porque había un señor de apellido Ramírez en el África? O otros que me dicen, no, es que me acaba de salir en el móvil que me gané un iPhone 12 triple Pro, no sé qué, y que solamente mande 2 euros del envío. Si te van a regalar un iPhone, te regalan el envío, pero es que somos, ¿no? Pero que tienes que hacerlo ya o si no lo pierdes, te están robando. ¿Quién es el que actúa así? Satanás. Entonces eso no da paz. En Colombia hay un dicho que a mí me gusta, de eso tan bueno no dan tanto, solo el único que da cosas tan buenas es Dios, que lo dio todo cuando nosotros lo estamos rechazando. ¿Te da paz la decisión? Dios nos trata con compasión. Y Dios quiere que nosotros no estemos inquietos. Uno de los pasajes más hermosos de la Biblia para la aplicación práctica en la vida está en Filipenses capítulo 4. A partir del versículo 6, te lo recomiendo, dice, no os inquietéis por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No te inquietes por nada. Más bien, mira cómo toca parar, darle gracias a Dios. Ya nomás en el ejercicio de darle gracias a Dios se nos cambia el panorama. Y presenta tus peticiones a Dios. Él es tu papá, Él quiere que tú le pidas. Y entonces cuando tengas paz, ve adelante. Cosas como, voy a poner todo mi patrimonio en juego para este negocio, porque es que es una oportunidad magnífica y si no, pierdo muchísimo. ¿Sabes del negocio que estás haciendo? ¿Tienes experiencia en ese campo? ¿Tú crees que Dios te va a poner a hacer cosas de esa manera? Hay gente que, mire, Satanás quiere confundir a la iglesia de Cristo para apartarla de la realidad, del objetivo, del foco. No, entonces ahora me voy a ir de misionero a la China y resulta que no le has compartido a nadie aquí en Arturo Soria. No sabes hablar chino, no sabes dónde vas a llegar a la China y el Señor te está inquietando porque te vayas a la China y nunca le has compartido a ninguna China. Ni al del chino de la esquina. Por Dios. Y están inquietísimos, es que me tengo que ir. No, esa no es la voz de Dios. Entonces tenemos 5 preguntas para conocer qué es la voz de Dios. Primero,
¿Está de acuerdo con su palabra? Segundo, ¿me hace más como Cristo? ¿Sí crees que te hace más como Cristo lo que vas a hacer? Tercero, ¿está de acuerdo con mi forma? Dios te diseñó con un propósito. No te va a diseñar para una cosa y te va a pedir que hagas la contraria. Revisa tus aptitudes, revisa tus talentos, revisa tus proyectos y tus experiencias. Cuarto, ¿me trae convicción o me trae condenación? Y quinto, ¿estoy con paz en relación con esta decisión o me estoy llenando de miedo, de ansiedad, de angustia? Como el bolero, ansiedad, angustia y desesperación, pero eso viene de Dios, no, eso no viene de Dios. Qué bonito es poder entender la voluntad de Dios. Es menos difícil de lo que nos imaginamos. A veces tenemos que recordar lo que el Señor Jesucristo nos decía. Para entrar al reino de los cielos tenemos que ser como niños y creerle a Dios y no racionalizar tanto las cosas. Las cosas de Dios son sencillas. Ama, perdona, trabaja, comparte, sé generoso, disfruta, ríe con el que ríe, llora con el que llora, sé solidario. Esas son las cosas de Dios, esas son las cosas que Dios nos habla a todos. Si esas cosas las estamos oyendo y poniendo en práctica, vendrán esas revelaciones especiales que a veces Él nos da. Pero todos queremos a veces revelaciones especiales cuando en lo que Él ya nos ha hablado para nuestra vida cotidiana no lo queremos escuchar. Tal vez surja una tercera prédica de esto que tiene mi corazón ahí dando vueltas, y es: si Dios quiere que lo escuchemos, si podemos reconocer su voluntad, tal vez estoy preguntando, ¿y por qué no lo escuchamos más? ¿Y por qué no lo escuchamos más? Entonces yo quiero animarte a que estés orando por esto. Coge estos 5 puntos, ojalá los hayas anotado, si no puedes volver a ver la predicación, y cada vez que te venga una idea a tu cabeza, ve humilde delante de papá, arrodíllate, siéntate, párate, lo que tú quieras, póstrate y pregúntale: Señor, ¿esto está de acuerdo con tu palabra? Señor, ¿esto me hace más como Cristo? Dios mío, ¿me diseñaste tú para esto? ¿Esto me trae convicción o me trae condenación? ¿Y me trae paz? Hay algunos otros puntos, pero no quiero alargar hoy la predicación. Es bueno consultar esposos a las esposas, esposas a sus esposos, a los amigos de la iglesia. La multitud de consejeros hay sabiduría. Por eso la bendición de los grupos pequeños. Desde ya te invito a que te unas al grupo pequeño ahora al terminar la predicación. Y que desarrollemos amistades sinceras con gente valiosa, con cristianos maduros que nos ayuden en las tomas de decisiones. Dios quiere que escuchemos y que hagamos su voluntad. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Dios bendito. Te alabamos, Señor. Te amamos, Dios. Y queremos, Dios bendito, Señor, aprender a escucharte. Queremos, Dios bendito, Señor, tener esa tranquilidad de saber que eres tú quien nos hablas. Gracias, Señor, porque tu palabra no es complicada ni rara, Señor. Gracias, bendito Señor, porque tú nos quieres hablar de una forma en que te entendamos, Señor. Gracias, bendito Dios, porque cuando escuchamos realmente tu palabra, no hay nada que detenga que tu voluntad se cumpla. Bendícenos, Señor, como una iglesia obediente a ti y a tu palabra, seguidora de Cristo. Espíritu Santo, Señor, sé que tú nos hablas permanentemente. Perdónanos porque somos sordos a veces, Señor, porque nuestro egoísmo, porque nuestro orgullo, tantas cosas, Señor, que te hacen ruido allí y no nos dejan escucharte. Te pido que hables a todos, Señor. Necesitamos en este tiempo escuchar realmente tu voluntad y hacerla, Señor. Queremos ser esa casa sobre la roca que escucha tus palabras y las pone en práctica, Señor. No otras palabras, no de otras personas. Bendice esta iglesia, Señor, con ser oidora y hacedora de tu palabra, como le pusiste en el corazón al pastor Darío desde el momento en que lo llamaste a este ministerio. Y ayúdanos, Señor bendito, a llevar este ministerio, a la gente de ahora en el lugar en el que nos has puesto. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Muy bien, si hoy has escuchado por primera vez del Señor Jesucristo y te has dado cuenta que Él quiere estar contigo, que Él quiere que tú le conozcas, que Él quiere que tú vivas en su voluntad, te quiero invitar a hacer una oración para aceptarlo a Él como Señor y Salvador. Allí en Apocalipsis 3:20 dice: "He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz", oímos la voz de Dios ahora, ¿verdad? Su palabra, no la mía, yo estoy leyendo la palabra de Dios. Oímos su voz. Entonces yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Hoy Cristo está golpeando nuestros corazones y nos está diciendo: ¿has escuchado mi voz? Ábreme tu corazón, yo quiero cenar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero que tengamos una relación de amigos en la que haya una conversación fluida, permanente. ¿Por qué no haces esta oración? Cierra tus ojos, inclina tu rostro y con todo tu corazón dile así al Señor Jesucristo: Señor, yo te necesito, hoy vengo a ti y reconozco que he pecado, pero también hoy confieso y creo que tu bendita sangre me limpia completamente de todos mis pecados. Mi pasado queda hoy atrás, porque tú haces de mí una nueva criatura. Yo abro mi corazón y te invito a entrar, Jesús. Vive en mí, Señor, y a partir de hoy sé el Señor y el Salvador de mi vida. Te lo pido, Señor, y te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, si has hecho esta oración, ahí están nuestros teléfonos, ponte en contacto. Nos interesa mucho poderte ayudar a crecer en esa relación personal con Cristo, que cada día sea una relación mucho más sólida, más bendecida. Y ahora quiero pasar a tomar la cena del Señor. Espero que hayas alistado allí tu pan, tu vino. Hagámoslo para el Señor. Este es un momento de unión, de comunidad. Quiero animarte a que lo hagas para Él, no para alguien más que te ve en casa, sino para el Señor. Él dice que cuando nos reunamos y comamos el pan en su nombre, lo hagamos de manera digna, es decir, pidiendo perdón y perdonando, y que no olvidemos nunca de estar juntos en este momento. Entonces, vamos a hacerlo en familia. Toma allí tu pan, tu vino y dile a Dios: háblame en este momento, Señor, que estoy recordándote a ti. Dile: Señor, muéstrame lo que tú quieres, cuál es tu voluntad en las áreas de mi vida. Yo recibí del Señor lo mismo que os transmití a vosotros, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por vosotros entrego. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cada vez que bebáis de ella en memoria de mí. Porque cada vez que coméis este pan y bebéis de esta copa, proclamáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Padre, hoy te damos gracias, Señor, por el pan, símbolo del esfuerzo, del trabajo humano, que representa tu cuerpo bendito, molido por nuestros pecados, Señor. Sobre tu humanidad recayó el castigo precio de nuestra paz. Y también te damos gracias por el vino, Señor, fruto de la uva hoy en nuestras copas, con el cual recordamos cómo derramaste tu sangre preciosa para lavarnos de los pecados y entregar tu vida de forma que nosotros recibamos vida eterna y abundante. Por eso hoy, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.